Bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial, Emilio Carrillo, que vamos a tener una pequeña entrevista en este encuentro. Esta tarde él va a hacer una conferencia presentando su último libro, titulado Dios. Pero antes nos ha apetecido un poquito pues entrevistarnos con él y intercambiar opinión de algunas cosas que hay en su libro y de otras que también pues de alguna manera están preocupando a personas que están llevando su propio proceso, incluso profesionales de la medicina alternativa, ¿no? Entonces, Emilio, buenas tardes. Muy buenas. Un placer tenerte aquí. Gracias por tu esfuerzo de haber venido. Y a mí me gustaría que esta entrevista, este encuentro fuera muy de amigo a amigo y que fuera muy distendido, muy cómodo, porque me sugiere la idea de hacer todo muy sencillo para que todos esos contenidos que tan interesantes que tú has plasmado en tu libro, que lleguen a entrar en esa parte sencilla de decir yo esto en mi vida lo puedo poner a aplicar de esta manera, ¿no? Entonces, por empezar por algún sitio, aunque sé que es posible que me repita porque te han preguntado ya tantas cosas, pero me gustaría empezar un poco por el tema de la crisálida. Nosotros hemos entendido o hemos entendido muchos, que el tema de la crisálida era un tiempo de descanso, un tiempo de retiro, un tiempo de introspección también, y después, en todo caso, pasar a la explosión o a la gran metamorfosis que esto produce, ¿no? Pero mi pregunta sería, cuando nos quedamos en medio, es decir, ¿qué signos, qué señales diaria nos denotan que estamos en ese proceso realmente o que estamos llegando, lo que quiera que sea? Antes que nada, agradeceros la invitación a estar aquí en Linares, en Jaén. Como ya hemos comentado, a esta tierra le tengo especial cariño porque es la tierra de mi familia paterna y además hace ya algún tiempo que no visitaba esta tierra, así que estoy encantado de estar aquí, encantado de compartir esta entrevista previa a la charla que también compartiremos dentro de un rato. Tú lo has definido muy bien. La crisálida es un proceso que está fuera del tiempo, aunque nosotros hablamos de tiempo. Digo que está fuera del tiempo porque no se puede definir que sea un día, que sea un mes, que sea un año. Cada cual vive ese proceso de crisálida conforme a su propio estado conciencial y a su propia evolución. Eso sí, tiene una serie de características, de pautas, que son comunes a todos los seres humanos. La primera tú la has definido muy bien. La crisálida es sobre todo una sensación interior muy fuerte que te dirige al recogimiento y al silencio, que te dirige a plantearte la vida de una manera muy distinta a como la has llevado a ese momento, que te hace que cuestiones cosas que hasta ese instante eran certezas y le empiezas a poner interrogantes a un estilo de vida, a un ritmo de vida, a lo mejor incluso a una actividad laboral, a un modelo de relaciones con las otras personas y con los demás. Todo eso, por distintas razones, se abre un interrogante y ese interrogante te lleva a entrar en ti mismo, no tanto como para buscar respuestas, sino con el convencimiento de que en ese encuentro interior esas preguntas que están ahí van a diluirse. Es decir, no es tanto un proceso en el que tú vayas buscando respuestas, sino el convencimiento íntimo de que al llegar ahí es que esas preguntas se desvanecen, que ni siquiera necesitan respuestas. Como si tuvieran un automático, ¿no? Efectivamente. Y dentro de la crisálida, el proceso finalmente desencadena lo que es la metamorfosis, es decir, el abrir los ojos y el ver la vida de una forma distinta, totalmente distinta. Ver la vida dándote cuenta de que todo lo que tu corazón puede anhelar, ya lo tienes, ya lo eres. Que todo lo que tú puedes anhelar para el mundo, ya lo es. El percibir y darte cuenta que, por ejemplo, esa paz que queremos para el mundo, ya está ahí. Que lo que ocurre es que no la veíamos. El darte cuenta de que todo, que no hay nada casual, que todo está relacionado, en fin, y la paz que eso reporta. Pero claro, desde el momento en el que se entra en la crisálida, al momento en el que se experiencia la metamorfosis, que es a lo que tú te refieres, ¿qué pasa ahí exactamente? ¿Cuáles son las señas de identidad que a una persona le puede decir, oye, pues yo estoy metido en ese proceso de crisálida? Pues fundamentalmente, Ana, yo lo definiría con una palabra, con un verbo: soltar. La necesidad interior tan fuerte de soltar. ¿Soltar qué? Pues yo diría que soltar todo.
el vaciarte, ¿no? El darte cuenta de que en el proceso que has vivido antes de entrar en la crisálida ha sido una forma de vivir en la que todo se basaba en meter muebles en tu casa, en acumular, en retener, ¿no? A mí me gusta llamarlo el camino de la suma, el camino de la acumulación, que además tiene muchos impactos en la vida cotidiana y en la sociedad. Ese camino de la suma, ese camino de la acumulación, es el que lleva también, por ejemplo, a la competencia, es lo que lleva al estrés, es lo que lleva a ese ritmo de vida que precisamente cuando entras en el recogimiento lo estás dejando atrás. Pues bien, estando en la crisálida, lo que se siente interiormente es una potentísima necesidad de soltar. Y soltar es la vía de la resta. Frente a la vía de la suma, soltar es la vía de la resta. Quitarte cosas, vaciarte, desasirte, despojarte, desapegarte. Y ese desapego y ese vaciamiento puede afectar a muchos componentes de tu vida. No tiene por qué afectar a todos. No significa que te vacíes absolutamente de todo, pero te vas a vaciar de todo aquello que tu corazón te indique que te vacíes. Y en ese sentido yo no doy consejos, pero sí comparto que por mi experiencia hay que seguir la guía del corazón. No se trata de que mentalmente tú te cuestiones nada, sino dejar que tu corazón libremente sea el que vaya abriendo esa senda y esa vía del soltar. Y a partir de ahí lo que tu corazón te indique que tienes que soltar, hazlo, confía, que la mente no te pare. Y es verdad que a veces el corazón te dice que sueltes cosas que la mente no está de acuerdo, que la mente dice, no, por favor, yo esto no puedo soltarlo. Lo mismo es una actividad laboral, lo mismo es una forma de vida, lo mismo es una relación de pareja. Pueden ser muchas cosas, o una sola, pero en cualquier caso que sea el corazón en lo que te indica. Pero, para no darle más vuelta a la respuesta a tu pregunta, lo que caracteriza fundamentalmente el proceso de crisálida es soltar. Una necesidad interior muy fuerte de utilizar la vía de la resta frente a la vía de la suma. Cuando hablamos de la palabra amor, en algunas lenguas, separando la palabra a-mor, es una muerte. Entonces, si no es muerte, es una vida en una constante cocreación. Pero cuando nosotros hablamos de amor, más bien nos volvemos un poco cándidos, ¿no? Lo relacionamos mucho pues, con las relaciones de hijos, de pareja, de familia, de aquello que amamos, de la buena gente, de lo que el corazoncito nos dice. Quitando esa candidez, ¿con qué nos quedamos cuando hablamos de amor? Es un tema muy trascendente. Yo diría que clave, porque el amor es todo. Y voy a intentar responderte profundizando mucho, es decir, sin andarme por la rama, y eso obliga a profundizar mucho. Y lo hago compartiendo lo que yo siento en mi corazón, que no tiene por qué ser lo que tú sientas ni lo que sientan las personas que vean esta entrevista. En los meses de silencio en los que estuve y que dieron como fruto el libro Dios, tuve una intensa experiencia de Dios, una intensa experiencia de Dios. Una experiencia que no hay que llamarla ni mística ni no mística, pero sí es la experiencia de Dios. El encuentro con el Padre Madre y la fusión con el Padre Madre. Y el reconocimiento en ese Padre Madre de lo que yo soy, de lo que todos somos. Y el darme cuenta de que Dios no es algo exterior, sino que Dios es yo y esto. En esa unificación con el Padre Madre yo sentí lo que es el Padre Madre y por tanto lo que soy yo, puesto que el Padre y yo somos uno, como bien dijo Cristo Jesús. ¿Qué es lo que yo sentí que soy? Es decir, ¿qué es lo que yo sentí que es el Padre? Pues sentí que el Padre tiene esto que ver con el amor, ahora sí, se entenderá, que entendí que y vi que Dios, el Padre, nosotros, siendo uno, es como si tuviéramos dos dimensiones. Una dimensión que yo llamo superficial y una dimensión que llamo subyacente. O sea, también nos pasa a nosotros desde el punto de vista de ahora, es decir, tenemos una dimensión física superficial y tenemos una dimensión trascendente, subyacente. Bueno, pues esa pauta también está en Dios. Dios es lo inmanifestado, que es la dimensión subyacente. Eso no tiene nombre, eso es no ser, es lo manifestado, pero a su vez es lo manifestado, que es la dimensión superficial. Lo manifestado es una proyección de lo inmanifestado. Lo manifestado surge de lo inmanifestado. La dimensión superficial es una proyección de la dimensión subyacente. Pues dicho en dos palabras, la dimensión subyacente o inmanifestado, si hay que ponerle algún nombre con la mente, eso es vacío. Vacío. Es no ser,
es no nombre. No es un vacío que corresponda a lo que aquí la mente coloquialmente llama vacío. Es un vacío profundo y es un vacío viviente. Es un vacío que vive, es un vacío que vibra. La vibración del vacío. Pues bien, lo manifestado surge de lo inmanifestado como vibración de lo inmanifestado. ¿Y esto qué tiene que ver con el amor? Porque si lo manifestado, la palabra que lo describe es el vacío, lo manifestado, la vibración que surge de lo inmanifestado, si se puede llamar de alguna forma, es amor, puramente amor. Ese vacío, ese núcleo duro de la divinidad, esa dimensión subyacente de la divinidad, al vibrar, su vibración pura y primigenia es amor. Y a partir de ahí se configura todo, a partir de ahí se configura la creación, todo lo que llamamos manifestado, todo lo que el ser humano puede ver como cosa material, como cosa energética, o puede intuir que exista, todo eso que es la creación, todo eso que es lo manifestado, surge de la vibración de lo inmanifestado, y esa vibración es amor. Con lo que quiero decir, por tanto, que todo es amor, y que nosotros somos amor. Cuando se habla en amor, amor eres tú, y amor soy yo, y amor es la creación, y amor es todo lo que nos rodea. Amor es la base de la existencia, y amor lo tenemos todo interiormente como tenemos nuestra divinidad. Por tanto, el amor no es un sentimiento, el amor no es una emoción, el amor es algo que todos tenemos dentro y que configura nuestro auténtico ser, nuestro auténtico núcleo puro de existencia. Y ese amor se pone de manifiesto en nuestra vida cotidiana también por una vibración, porque es una vibración y se manifiesta por una vibración. De ahí la importancia, como hablábamos antes, de que en el proceso de la crisálida uno empieza a soltar, porque al soltar, como si fuéramos cebollas, vamos quitando capas, quitando capas. Y eso hace que el amor que está ahí, pero que estaba escondido por las capas, ese amor pueda brillar. Entonces la frecuencia vibracional del amor por fin sale a flote, por fin sale a la superficie. Ya no tiene tantas capas que lo tapen. Y esa frecuencia de amor, que es lo que tú eres, amor, y es lo que yo soy, amor, ¡plac!, ya por fin sale fuera. Y claro, eso no tiene que ver con lo que llamamos amor en el sentido coloquial del término, con un sentimiento o una emoción. Cuando esto se experimenta, cuando el amor que somos emana, se transforma en un amor a todo. Y ya no solamente es que sea un amor a todo, es que ni siquiera se puede decir que yo ame, porque el que yo ame significa que hay un sujeto que ama, y no es eso siquiera, sino que tú te has transformado en lo que realmente eres, que es amor. Y a partir de ahí tu vida entera es amor. Y la frecuencia de amor, la tuya, impregna todo lo que te rodea. Evidentemente, el sentimiento humano de amor es muy bello, es muy hermoso, pero hay que distinguirlo, hay que diferenciarlo, porque no es lo mismo. Y eso sí, se puede producir un hecho que es francamente milagroso, y es cuando un ser humano, soltando, hace que las capas desaparezcan y el amor que es brilla en toda su frecuencia, se puede dar lo que es extremadamente hermoso, y es encontrar otro ser humano que esté viviendo ese mismo proceso, que también haya soltado, que también se haya quitado capas, y que su frecuencia de amor también esté vibrando en la misma sintonía que tú. Y ahí se produce un hecho esplendoroso, que es la sintonía vibracional entre esos dos espíritus que están lanzando esa misma frecuencia de amor. Y eso produce lo que a mí me gusta llamar un enamoramiento, pero con mayúscula. No es el enamoramiento solamente físico, es un enamoramiento que parte del espíritu y que se traslada al alma y que se traslada al elemento físico. Por tanto, el amor es lo que somos. Dios es amor, como Dios es cada uno de nosotros somos amor. Y para entrar en este vacío, que nos aportaría precisamente poder entrar en toda esta frecuencia, ¿qué puede hacer la gente? El camino al vacío es muy sencillo, es el camino interior, la vía de la introspección, la vía del encuentro con uno mismo. Yo sé que esto que voy a comentar ahora puede parecer o increíble o desconcertante para personas que escuchen esta entrevista, pero como la creación es vibración del vacío, entendiendo por vacío esa dimensión inmanifestada de nuestra divinidad, como la creación es una proyección, una vibración del vacío. Tú eres una creación de ese vacío, yo soy una creación de ese vacío. Y lo más curioso es que ese vacío está presente en nosotros, pero no está presente en nosotros solo trascendentalmente, sino incluso en lo que son elementos físicos del ser humano. Me mojo un poquito más. En nuestro ADN están todos los componentes de la creación. No hay nada de lo que existe en la creación, de lo inmanifestado y de lo manifestado, que no esté en nosotros mismos a través de nuestra energía adénica. En nuestro ADN está todo, y curiosamente en nuestro ADN también está el vacío. En nuestro ADN hay multitud de cosas, pero como sostén de todas esas cosas también está el vacío.
Con lo que cuando yo hablo de la introspección, estoy haciendo referencia, por supuesto, al encuentro con tu verdadero ser. Vamos a decir que es una introspección metafísica, que es una introspección trascendente. Pero es que además, con el encuentro contigo mismo, también desde el plano físico, desde el plano genético, desde el plano adénico, también ahí está el vacío, también está ahí. Por eso hay personas que comparten conmigo la experiencia de que cuando están soltando, que cuando empiezan a hacer esa introspección para encontrarse a sí mismos y empiezan a sentir una sensación rara de vacío, también empiezan a sentir como una especie de calambre, una especie de vibración que les recorre el cuerpo. Bueno, pues esa vibración, esa especie de calambre que les recorre el cuerpo es precisamente la conexión con ese vacío que está incluso en tu propio ADN y que al conectar con él con tu corazón, incluso con tu mente, lo que se produce en nuestro ADN, que es algo que también sucede en la crisálida, es que nuestro ADN se destensa. Nuestro ADN tiene un potencial colosal, porque ahí está todo. No hay nada que le falte, ahí está todo. Lo único que ocurre es que en tercera dimensión, en nuestra experiencia física y conciencial, nuestro ADN, que es el ADN que está en toda la vida, que está en toda la creación, lo tenemos muy apretado, muy estresado, valga la expresión, y eso hace que sus componentes, sus potenciales estén comprimidos. Pues bien, en el proceso de soltar, en el proceso de introspección, es como si nuestro ADN se empezara a abrir como una flor, se destensa. De ahí que algunos esa destensión lo sientan como una especie de calambre físico incluso, porque se destensa. Y al destensarse, esos potenciales que estaban ahí durmientes se empiezan a activar. Y eso también lo estamos viviendo hoy los seres humanos. Estamos viviendo el abrir unos potenciales que teníamos ahí siempre, pero que estaban durmientes y que ahora se están abriendo. Y cuando eso se abre, eso nos permite, por ejemplo, lanzar nuestra capacidad de intuición, nuestra capacidad de inspiración, nuestra capacidad de premonición, nuestra capacidad de darte cuenta de que el tiempo realmente no existe, de tener, tú que has hecho terapias regresivas, el tener regresiones espontáneas a vidas físicas pasadas, o la que todavía resulta más increíble, a vidas físicas futuras. El darte cuenta que incluso tu piel empieza a cambiar, que empieza a adquirir una tonalidad más brillante, que yo incluso he conocido personas que han incrementado su estatura unos cuantos centímetros como consecuencia de ese destensamiento, y es algo que se produce de forma natural. No es algo que se produzca de forma forzada, no es algo que se produzca con expectativas, porque tú no puedes, ni se te pasaría por la cabeza tener expectativas de que eso ocurriera, y ocurre de forma natural. Todo eso es consecuencia ni más ni menos que del proceso de crisálida. Pues otra cosa que también está, no diría preocupando, pero sí inquietando un poco, sobre todo a personas que se están dedicando a ayudar a otros a que puedan conseguir una mejor calidad de vida y un estado físico óptimo. Es que, ¿por qué cuesta tanto? A pesar de que uno haga terapias, a pesar de que uno esté reestructurándose, leyendo libros, preparándose, entendiendo desde una conciencia en su lugar, estar sano. ¿Por qué tenemos esta batalla con la enfermedad física tan batalla, ¿no? tan luchada? Porque hay una cosa que tú comentas mucho y es la desidentificación, ¿no? Entonces, ¿cómo puede uno desidentificarse a lo mejor? ¿O es que no es esa la clave? ¿Cómo podemos entrar un poco en esta parte física más cómodos? Que no nos esté costando tanto, ¿no? Quizá la clave está en perderle cualquier tipo de miedo a la enfermedad. Cuando se habla de salud, la salud es la ausencia de enfermedad. Y a la enfermedad el ser humano le tiene miedo. Le tiene miedo porque nos identificamos demasiado con nuestro físico y nos identificamos, por ejemplo, mucho con el dolor. Lo que voy a decir ahora no es un tema sencillo, pero el dolor de mi cuerpo es el dolor de mi cuerpo, no es el mío. Yo lo observo cuando lo tengo, pero no es mío. No sé, no hablo de dolor en la cosquilla, no sé. A lo mismo tú estás meditando y en un momento determinado sientes cosquillas en cualquier parte de tu cuerpo. Bueno, pues déjalo, ahí está. Pero no te identifiques con eso, obsérvalo. Y además, como la creación entera se caracteriza porque es evolución continua, es inestabilidad, ten la seguridad de que eso va a desaparecer. Cuando corresponda, va a desaparecer. Entonces, la observación del dolor como algo ajeno a ti es importante.
en el camino de perderle miedo a la enfermedad. Pero hay algo que todavía es más notable y es donde voy a enfatizar fundamentalmente, Ana. La comprensión íntima de que toda enfermedad es sanadora. Que toda enfermedad es sanadora. Eso es importante. Eso es clave. Perder el miedo, pero además con la comprensión de que, pongo un símil del que a mí me gusta poner, un iceberg. Un iceberg todos sabemos lo que es. Y yo creo que casi todo el mundo sabe también que el iceberg tiene una parte que es la que flota por encima del agua, la que se ve, la cabeza del iceberg, pero que por debajo del agua está el iceberg de verdad, que es muchísimo más grande, en tamaño muchas veces superior a lo que se ve por encima del agua. Pues bien, cuando hablamos de enfermedad, solemos enfocar la enfermedad viendo la punta del iceberg, que son sus síntomas físicos, el dolor que tiene, los síntomas de la enfermedad. Pero no nos damos cuenta de que el iceberg tiene, por debajo del agua, en eso que está en el interior y que los ojos no ven, es donde está de verdad. Pues bien, toda enfermedad se origina en nuestro interior. La enfermedad no se origina en nuestro físico, se origina en nuestra dimensión trascendente, en nuestra dimensión álmica, en nuestra dimensión espiritual. Ahí es donde se genera la enfermedad. Y esa enfermedad que se origina ahí tiene, sí, unos impactos y unos síntomas en el exterior, en lo físico, pero su origen y causa está en el interior. Y además de eso, la confianza y el discernimiento de que si en el interior aparece la enfermedad con su secuela después en el exterior, es porque esa enfermedad te está sanando algo. Te está sanando interiormente algo. Te está impulsando en el proceso de soltar, en el proceso de limpieza. En medio de la crisálida, darte cuenta de que pueden aparecer determinados síntomas de enfermedad física, pero que se deben precisamente a que esa enfermedad está surgiendo en tu interior porque está impulsando tu proceso de limpieza, tu proceso de sanación. Y por tanto, la enfermedad no hay que tenerle miedo. Como a todo en la vida, como a toda experiencia, hay que recibirla con amor. Y hay que vivirla con amor, con mucho amor, en la confianza plena de que te está limpiando y de que te está sanando interiormente. Y a partir de ahí, claro, la enfermedad se empieza a contemplar de un modo radicalmente distinto, totalmente distinto. Para mí la enfermedad, y hoy que estamos celebrando esta entrevista, que es 29 de noviembre del año 2013, ponía en común con vosotros que esta misma tarde se cumple exactamente 3 años de estar en la UCI de un hospital viviendo una experiencia cercana a la muerte. Pues bien, para mí esa enfermedad que me tuvo 10 meses fuera de juego fue una bendición, una absoluta bendición. Ahora soy plenamente consciente de que surgió de mi interior por más que tuviera manifestaciones exteriores. Ahora soy plenamente consciente de que surgió en mi interior para impulsarme en el proceso del soltar, para impulsarme en mi proceso de introspección, de encuentro con lo que verdaderamente soy. Y hoy día digo, qué cosa más maravillosa, qué milagro hizo la vida conmigo regalándome. Fue mi verdadero ser, regalándome esa enfermedad, que no fue una enfermedad, fue una sanación integral, fue toda una bendición. Yo creo que así es lo que comparto. Tenemos que contemplar desde el corazón la enfermedad. Los parámetros de los terapeutas y todas las personas que se dedican a las terapias alternativas han cambiado muchísimo. Antes un poco eran sanadores de personas, en cambio ahora acompañan y facilitan el camino. Antes también pues su forma de pensar y sus criterios hacían que otros les siguieran. Ahora no, ayudan a co-crear las vidas de las personas, incluso en la parte económica también ha habido cambios que se han ido integrando despacito y poco a poco. Pero hay una frase tuya que dice que para ser yo he de ser nada. Entonces yo pregunto, ¿realmente cuando estás metido en una bola así, en esa vorágine de ir haciendo, que también es una escuela de paso, ¿no?, para lo que uno está, para su propio proceso, tenemos que llegar a no ser nada? El final es no hacer nada como terapias, no hacer, no sea nuestro, o el futuro que tienen que tener estos terapeutas es ese, es saber que mi futuro va a ser no hacer nada. Desidentificación otra vez. Qué cuestión más preciosa. Mira, efectivamente lo que yo he sentido, y pletóricamente en estos meses de silencio, es la innecesidad de hacer. El darte cuenta de que no tienes que hacer nada. Yo el ejemplo que pongo es estar sentado en una silla de por vida. Desde que naces hasta que te mueras, los años que sean, sentado en una silla, en el mismo sitio donde has nacido, sin haberte movido de allí, ¿no?
Y la pregunta que yo me hice y la pregunta que ahora retóricamente hago, ¿le pasa algo al mundo si tú no haces nada? ¿Le pasa algo a la madre tierra? ¿Le pasa algo al cosmos, a la humanidad? Pues no, no le pasa nada. Cualquier cosa que tú creas que le pasa es puro ego, es vanidad de vanidades, como dice muy bien el libro del Eclesiastés. Entonces, tranquilízate, relájate. Si no haces nada, no va a pasar nada. Y de hecho no es necesario que hagas nada. Ahora bien, cuando eso se interioriza, absolutamente, la mente es muy graciosa, porque cuando estás instalado en la necesidad de hacer, te dice la mente, vale, no hay que hacer nada, pero entonces ¿qué hago? Porque sí, la mente es así de salada. Claro. Entonces, bueno, tranquilidad. Cuando te vas instalando en la necesidad de hacer, hay un momento cumbre en el que algo en tu interior te dice, lo he comprendido, ya no hay vanidad, ya no me planteo ninguna necesidad de hacer egoica, no hay que hacer nada. De exhibición quizás. Pero ahora bien, aquello. si el Dios que soy yo, el Dios que yo, está aquí encarnado en mí, ¿para qué es? ¿Es para que esté sentado en una silla los años de mi vida o será para algo? Pues bien, el Dios que yo está encarnado en mí o está encarnado en ti para expresar la divinidad que somos. Y la expresión más acabada de nuestra divinidad, la tuya, la mía, las que siguen este vídeo, se llama dones y talentos. Los dones y talentos son la expresión más acabada de nuestra divinidad. Los dones y talentos los hemos elegido allí, es decir, en el otro plano, antes de encarnar aquí. Cuando estamos allí, elegimos el yo y la circunstancia de nuestra encarnación aquí. Y en ese kit, en ese paquete del yo y la circunstancia van los dones y talentos. Los dones y talentos, cuando estamos aquí, son la expresión más acabada del Dios que es yo. Son la expresión más acabada de nuestra divinidad. Por eso, precisamente, la Madre Teresa de Calcuta decía que una persona santa, un hombre o una mujer santo, es aquel que pone en práctica sus dones y talentos. Porque los dones y talentos son la expresión más esplendorosa de nuestra divinidad. A eso es a lo que la Madre Teresa de Calcuta llamaba santidad. Pues bien, no es necesario hacer nada. No te estreses. No creas que tu vida es hacer cosas. No estamos aquí para eso. Ahora bien, ten en cuenta que has venido con unos dones y talentos. Y esos dones y talentos, como decía muy bien Cristo Jesús con la palabra de los talentos, no están para guardarlos bajo tierra. El que guarda en esa parábola un talento, que era una moneda simbólicamente, ¿no?, lo guarda bajo tierra, se llevó una bronca tremenda. No guardes el talento. Los talentos los tenemos para practicarlo y para compartirlo con los demás. Entonces, esos terapeutas a los que tú haces referencia, en muchos casos, ellos lo que están ejerciendo, poniendo en práctica, son sus dones y talentos de sanación, de movilización de energías, etcétera, etcétera, etcétera. Los dones y talentos los tenemos todos. Son muy distintos. Hay personas que tienen dones y talentos desde el punto de vista sanador, desde el punto de vista energético, personas que lo tienen para el bricolaje, personas que lo tienen para la cocina, para la música, para la pintura, para detectar las leyes que mueven el cosmos, para elaborar fórmulas químicas. Los dones y talentos son de una diversidad inmensa. Cada uno tenemos los nuestros y no hay jerarquías. No hay ni mejores ni peores, ni superiores ni inferiores, porque todos son expresión de la divinidad, que por cierto es la misma, la tuya y la mía, ¿no? Pues bien, en ese contexto vamos a practicar nuestros dones y talentos. Vamos a identificarlos, saber cuáles son, vamos a conocernos a nosotros mismos, que por cierto es muy fácil, porque el don y el talento, para identificar, son aquellas cosas que te entusiasman hacer. Por eso los dones y talentos son un hacer no haciendo, porque su puesta en práctica no tiene que ver con el hacer del esfuerzo, del trabajo, de la obligación. Es un hacer no haciendo. Y los dones y talentos se ponen en práctica con entusiasmo, que significa Dios en ti. ¿Cómo no va a ser? No puede ser de otra forma. Si los dones y talentos son expresión de mi divinidad, la puesta en práctica de lo mismo se realiza con entusiasmo, porque entusiasmo significa precisamente, etimológicamente, Dios en ti. Entonces, identificar los dones y talentos y ponerlos en práctica. Y por último, que no quiero dejar ese punto porque es crucial, dentro de lo que me has formulado. Cuando se ponen en práctica los dones y talentos y cuando los compartes con los demás, no busques resultados. No busques resultados. Goza de la vida. No te cargues porque somos muy dados a los paradigmas antiguos, incluso para los nuevos. No te cargues, por favor, de más lastres. Si estamos soltando, ya estamos por fin soltando. Que no aparezcan otra vez nuevas cargas en tu vida. Pon en práctica tus dones y talentos sin buscar resultados. Permítete a ti mismo, a ti misma, el gustazo de practicar tus dones y talentos porque te da la gana y porque lo pasas bien. Sin buscar resultados, por favor, no busques resultados, no busques reconocimiento, no busques admiración.
y no busques ayudar a la gente. A esos terapeutas a los que estamos haciendo referencia, poner en práctica tu don y talento, el que sea, y curiosamente no busques ayudar, no busques ayudar. Date a ti el gozo de decir, no, yo esto lo hago porque estoy disfrutando, porque me entusiasma, porque fluye de mí naturalmente. Goza de la vida poniendo en práctica tu don y tu talento. Y eso sí, cuando esto se hace así, y te has liberado del buscar resultados, del buscar huir, ya estás liberado por fin, te das cuenta de que la vida es magia, magia con mayúscula, es magia de amor. Y entonces se produce que cuando tú practicas y compartes tu don y talento, sin buscar ayuda, curiosamente es la vida la que se encarga de que ayude. Pero es la vida, no eres tú, porque entonces tu ego el que vuelve a intervenir y todo se viene abajo. Es la vida la que se encarga. Si los dones y talentos son un hacer no haciendo, curiosamente provocan un ayudar no ayudando. Un hacer no haciendo que genera un ayudar no ayudando. Pero tú libérate del tener que ayudar. De eso se encarga la vida. Hay terapeutas que hablan conmigo y dicen que lo están pasando mal porque están haciendo un esfuerzo de no sé qué, de no sé cuánto, pero que a la gente que quieren ayudar no lo consiguen. Digo, mira, por favor, descárgate de eso, libérate de eso. Date a ti mismo el gustazo, o a ti misma, de decir, no, esto lo hago porque disfruto, porque gozo, y confía en la vida, porque se va a producir esa ayuda, pero no a través tuya, sino que es la vida la que se va a encargar de que tu hacer no haciendo, que es la práctica de tu don y tu talento, genere una ayuda no ayudando. La vida se encarga de eso. Yo estaba pensando un poco, leyendo tu libro y demás, hice un pequeño esquema, chiquitín, pero que bueno, viene un poco a colación por todo esto que estás comentando tú. Sería entonces, a ver, y si no, corrígemelo, y si no, amplíalo, o a ver cómo lo estructuramos. Sería, el no hacer nada sería no tener la necesidad, ¿no? Luego vivir viviendo sería estar en el presente, aceptando todo aquello que me pasa y que surge, pero sobre todo estar en el presente, vivir viviendo. Y después no hacer haciendo sería pues permitir que todos los movimientos que surgieran, pues entrar energéticamente en ellos sin futurizar nada, sin colgarnos en el pasado. ¿Sería esto o hay algo que añadir, hay algo que rectificar? No hay nada que añadir. Lo único que me permites es subrayar una cosa, sí, que de todos los que ha centrado es muy importante por sus efectos prácticos. La aceptación de las experiencias que nos trae la vida. Eso es claro. Sí, la humanidad estamos evolucionando consciencialmente. Nuestro proceso evolutivo, que ha tenido su porqué y su para qué, nos ha hecho vivir la vida con una balanza en la mano, juzgando a la vida. Es lo que en el libro se llama la experiencia dual. Andamos por la vida, hemos andado por la vida juzgando a la vida. Esto está bien, esto está mal, esto es bueno, esto es malo, esta experiencia me gusta, esta experiencia no me gusta. Totalmente metidos en el dualismo. Con esa forma de vivir no nos hemos dado cuenta de que inconscientemente nos enfrentamos a la vida e incluso le tenemos miedo a la vida. Claro, como estamos juzgando a la vida, hay una parte de la vida que nos parece buena, pero hay una parte de la vida que nos parece mala. Esa parte de la vida que nos parece mala hace que nos enfrentemos a la vida e incluso que le tengamos miedo por esa parte mala que la vida tiene. Y entonces empezamos a sentir mucho miedo, y miedo a la propia vida. Estamos ahora mismo, sin embargo, en un proceso de mutación conciencial, de evolución conciencial, en el que nos empezamos a dar cuenta de que las experiencias no son ni buenas ni malas. Que las experiencias que vivimos en la vida cotidiana, todas las del día a día, que son muchísimas, no tienen color, no son ni positivas ni negativas, sino que todas tienen su porqué y su para qué en clave de nuestro proceso conciencial y evolutivo. Empezamos a darnos cuenta de que en la vida se puede confiar, de que en la vida no hay ninguna parte mala, que toda la vida es amor, que toda la vida es un abrazo continuo, que toda la vida es un milagro, y que todas las experiencias que aparecen en tu vida realmente las estás generando tú mismo, las estás creando tú mismo, las estás atrayendo tú mismo, y tienen un porqué y un para qué en clave de impulsar tu proceso espiritual, tu proceso conciencial, tu proceso evolutivo. Cuando esto se empieza a entender, se entiende muy bien que la vida, como hay una antigua canción de Serrat que lo dice, da igual que pegue o bese,
Porque el tema no es que la experiencia, tu mente diga que sea positiva o negativa, sino empezar a discernir que todo lo que acontece en tu vida, todo sin excepción, te está impulsando en tu proceso conciencial. Y que la clave de la vida no está en el qué, no está en que le des vuelta a la cabeza qué pasa o qué deja de pasar, qué hago o qué dejo de hacer siempre con el mismo lío, sino no, confía en la vida, confía que tu ser interior, tu verdadero ser, va a traer a tu vida aquellas experiencias que van a impulsar tu proceso conciencial, y esas experiencias no las juzgues, sino vívelas en el presente con amor, sea una noticia que la mente diga, una experiencia que la mente diga que es maravillosa, o sea una experiencia que la mente diga que es muy negativa. La enfermedad, vívela con amor. El amor que pueda haber en tu vida, el enamoramiento que pueda haber, vívelo con amor. Lo que la mente diga como bueno, lo que la mente diga como malo, es mentira, eso son falacias duales que no son reales. Lo que sea, el cómo es lo importante, vívelo con amor. Y eso te permite que se produzca un cambio que metafóricamente a mí me gusta decir que en la conciencia que hemos mantenido hasta ahora los seres humanos, nos hemos paseado con la balanza en la mano, juzgando a la vida con la balanza. Pues bien, en la mutación conciencial, en la evolución que estamos teniendo ahora, eso conlleva tirar la balanza, tira la balanza. Olvídate de juzgar a la vida y disfruta de la vida, centrándote en el presente, centrándote en el cómo y centrando ese cómo en el amor, que la frecuencia de amor que somos impregne tu día a día de instante en instante. Y confiar, mucha confianza en la vida. De verdad que la vida merece que pongamos toda la confianza en ella, en la vida y en la providencia. Y puede ser un poco difícil a lo mejor para muchas personas en el momento en que se está viviendo, por ejemplo, ahora, que es un momento complicadísimo a todos los niveles. Hay personas que están pasando muchísimas necesidades, personas que aún estando en una posición más o menos tranquila o adecuada, tienen colateralmente familia o amigos a los que tienen que echar un cable. Emocionalmente se están moviendo muchos cimientos precisamente por este cambio y por todo este proceso, y la situación es complicada. Entonces, de la misma manera que nos has favorecido diciéndonos, oye, suelta, porque para entrar en el vacío y para entrar ahí hay que soltar, ¿qué sugerirías para que, a pesar de poder estar con esa revolución interior, que es importante porque se están viviendo momentos bastante tensos, ¿qué nos dirías tú para poder entrar con facilidad en ese acepto, confío y dejo que todo suceda? Lo primero, Ana, es compartir que ejerciendo mi don y mi talento, que es lo que hago, ¿no? Que es introspección, comunicación, que es el que tengo, y disfrutando de la vida, que es lo que hago cuando viajo, cuando doy charlas, estoy conociendo a mucha gente y estoy compartiendo con muchísimas personas. Me estoy encontrando cada vez con más gente que cuando pone en común conmigo su experiencia en la denominada crisis, su experiencia de perder el trabajo, su experiencia de perder la vivienda, ellos mismos o gente de su entorno, pero incluso ellos mismos, es decir, en primera persona, lo que me dicen, mira, Emilio, después de un tiempo empecé a ver algo que al principio me hubiera parecido increíble, y es que empecé a agradecer lo que me había pasado. Me di cuenta de que lo mejor que me ha pasado en mi vida fue perder ese puesto de trabajo. Y dice, claro, eso me lo dices a mí en ese momento, en ese siguiente, dice, bueno, es que te hubiera tirado un zapato a la cabeza. Dice, pero ha sido mi propia experiencia la que me ha ido abriendo los ojos y me he dado cuenta que eso es que tenía que soltarlo, que estaba atado a eso y que eso me estaba aprisionando, que eso me estaba encarcelando, que eso me había metido en una prisión. Sí, es una prisión de máxima seguridad, porque nos aporta seguridad, a nuestra mente le gusta porque eso da sensación de control, pero claro, es una cárcel de máxima seguridad. Entonces, hay que entender que la vida, insisto, en la que merece la pena confiar, y nuestro ser interior, que es quien de verdad lleva las riendas del vehículo, aunque a veces nos identifiquemos solo con el vehículo, hace que se produzcan cosas en nuestra vida que nos desconcertan, pero esas cosas que nos desconciertan, sin embargo, tienen un porqué y un para qué, en clave de nuestro proceso evolutivo, incluso en la famosa crisis económica, incluso con los efectos de esa crisis económica. Entonces, las personas que están viviendo en estos momentos esa situación de desconcierto, con el corazón, con compasión, compartiendo absolutamente lo que ellos están viviendo, también les digo que confíen, que respiren, que busquen el silencio dentro de ellos mismos para empezar a percibir que ahí se están moviendo otras cosas. Claro, dentro de la vorágine, dentro del lío en el que estamos metidos, es difícil percibirlo,
pero cuando uno guarda un poquito de silencio y se encuentra interiormente, puede empezar a sentir que hay otros componentes que se están movilizando. Y esos componentes precisamente se están movilizando porque eso es el porqué y el para qué de lo que te está pasando en tu vida material. Y también, Ana, no quiero dejar de compartir lo siguiente. Cuando hablamos de economía, cuando hablamos de crisis, cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de necesidades, ahí está el dinero siempre, el dinero. El dinero no es ni bueno ni malo. El dinero es una energía, como cualquier otra. El ser humano, todo lo que tocamos y todo lo que enfocamos es energía. El dinero no es un bien físico, no, es energía y no es escaso, es abundante. Cuando hablamos del dinero, a mí me gusta decir que hay que tener en cuenta varias cosas que son importantes. La primera, en ese silencio interior, el darte cuenta de la cantidad de cosas que te dan felicidad en la vida, que te reportan paz, que te reportan alegría, que te reportan serenidad, bienestar, como queramos denominarlo, que no cuestan euros, que no tienen precio, tienen mucho valor, pero no tienen precio. Tomar conciencia de eso, eso es muy importante. En algunos talleres yo invito a hacer una listita, a una lista de la cantidad de cosas, las cosas que realmente te importan en tu vida, cuántos euros valen. Y te das cuenta que las cosas realmente importantes o no valen nada o valen muy pocos euros. No sé, el encuentro con amigos, el compartir, un paseo por el campo, una puesta de sol, el enamoramiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es gratis, es que es gratis. Y son lo que de verdad tiene valor. Entonces, como primer ejercicio, darte cuenta de la cantidad de cosas en tu vida, las que tienen realmente valor, que no valen dinero. Segundo elemento, aquellas cosas que necesitas que sí valen dinero, que las hay, date cuenta también de que puedes cubrirla con austeridad. Yo creo que muchas personas, en lo que a mí me gusta llamar vida sencilla, nos estamos dando cuenta primero que necesitamos mucho menos de lo que pensábamos que necesitábamos, mucho menos, que no hacen falta no sé cuántos pantalones, no sé cuánta blusa, ni no sé cuánta lata de no, darte cuenta que necesitas muchísimo menos y date cuenta igualmente que esas cosas que necesitas realmente la puedes cubrir con mucha austeridad. La frase que siempre sale de mi boca es la de Francisco de Asís: necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Por tanto, primero, date cuenta de las cosas que importan en tu vida que no valen dinero. Y las que cuestan dinero, date cuenta que necesitan mucho menos de lo que tú pensabas y que puedes cubrirlo con austeridad. Tercer elemento, enfoca el dinero como una energía, no como un bien material. Es una energía. Y es abundante, está por todos sitios. Y en cuarto lugar, quizá lo más complicado de aceptar para la mente, como es energía, como toda energía, va a venir a tu vida. Todo tiene su porqué y su para qué. Va a venir a tu vida de la forma y manera y en la cuantía que tú necesites en tu proceso conciencial y evolutivo. Vamos a ver, Ana, o me digo ahí mismo Emilio, Ana y Emilio, a nuestra vida viene la cantidad de dinero exacta que tú necesitas y que yo necesito en función de nuestro proceso conciencial. Ni un euro más, ni un euro menos. En función de tu interior, en función de tu proceso evolutivo, tú vas a atraer esa energía que llamamos dinero en la cantidad exacta que tú necesites en función de ese momento concreto de tu proceso conciencial y evolutivo. Es así de sencillo. Yo sé que eso que estoy comentando a muchas personas que estén viendo esta entrevista dirán: Dios mío, pero qué disparate. Es así. Y cuando te das cuenta de eso, claro, como todo lo que estamos hablando, tu vida se transforma en otra. Totalmente. Una frase que dices tú, bueno, y de hecho has tenido muchísimas entrevistas y has hablado mucho de ello, es plasmar el cielo en la tierra, ¿no? Yo entendí en su momento que plasmar el cielo en la tierra es que todo el orden que hay en el universo, toda esa sincronicidad, yo tenía que manifestarla en mi vida, en mi día a día, porque si soy un poquito de ese Dios que es todo, o de ese todo y de ese Dios, pues yo eso tenía que manifestarlo aquí. Esta es la idea y me gustaría que pudieras ampliar un poquito más este conocimiento. ¿Realmente el que bajar eso ahí es una manifestación propia nuestra, en nuestro propio proceso, conforme él va cogiendo ya su tilde y va diciendo sí, aquí me marco, ¿no? Entonces empezamos a manifestar ya ese cielo aquí, a través nuestro. El cielo en la tierra, que es precisamente como se llama el blog que gestiono, porque para mí es la clave.
plasmar el cielo en la tierra, puede ser expresado de muchas formas. Puede ser expresado científicamente como un tema vibracional de dimensiones. En lo que es tercera dimensión, traer una vibración de cuarta o de quinta, puede ser expresado de esa forma. Pero la clave del cielo en la tierra, yo lo resumiría de la siguiente forma. Cuando se habla de cielo, ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza? Gozo, felicidad. No sé, la promesa del paraíso es un estado de felicidad, un estado de gozo. Sin embargo, tierra lo solemos mentalmente ligar, bueno, a esa ausencia de ese gozo, bueno, por los líos de la vida cotidiana, por el follón en el que estamos metidos. Pues bien, el cielo en la tierra sería que en la tierra tener la experiencia de gozo. No irte al cielo para tener la experiencia de gozo, sino en la tierra tener la experiencia de gozo. Es decir, el cielo en la tierra significa transformar tu vida en gozo. Tu vida física, tu vida humana, Ana, tu día, tu vida de instante en instante, transformarlo en una experiencia de gozo. Eso es traer el cielo a la tierra. Y eso no es algo teórico, es algo práctico. Porque o transforma tu vida en gozo o no lo transformas. El kit de la cuestión está, bueno, ¿y cómo diantres transformo mi vida en gozo? Bueno, pues durante la entrevista hemos dado algunas claves. Sí. Aceptación, claro, comprender que toda experiencia tiene su porqué y su para qué, tirar la balanza y no seguir juzgando a la vida, etcétera, etcétera. Y cuando se sale de la crisálida, de la que hemos hablado al principio de la entrevista, realmente esa salida de la crisálida, si cuando estás dentro la manifestación más concreta es el soltar del que hemos hablado, la prueba del 9 de que has salido de la crisálida y de que la metamorfosis se ha producido es que tu vida es gozo, tu vida es felicidad. La felicidad se ha convertido en tu estado natural y la vida se transforma en gozo. Mi vida actualmente, Ana, es gozo. Y es un gozo que no cesa, que lo vivo de instante en instante y que no termina. Es imperturbable. No hay ninguna circunstancia exterior que elimine, minore ese gozo, porque se ve el mundo con ojos nuevos. A mí me gusta decir que cuando la oruga se ha transformado en mariposa, por ejemplo, lo he hecho aquí. Aquí ha estado el recipiente, vamos a suponer, donde se ha metido la oruga y se ha transformado en mariposa. Pues bien, cuando la mariposa salga, esto sigue siendo igual. Estaremos en el hall de este hotel, que será el mismo. Sin embargo, esa realidad será totalmente distinta para ese ser vivo, que antes era oruga y ahora es mariposa. Fíjate lo distinto que será. Sí. Cuando totalmente. Antes lo contemplabas con los ojos de oruga y ahora lo contemplas con los ojos de mariposa. La metamorfosis son ojos nuevos. Y son ojos nuevos que conlleva conectar contigo mismo y con tu divinidad. Yo diría que son los ojos del Dios que somos, que es capaz de percibir que todo lo que está a tu alrededor es perfecto, que todo lo que hay en nuestro entorno tiene su porqué y su para qué, que todo encaja. Eso es algo que, ya que antes hablaba de la experiencia cercana a la muerte que viví hace 3 años, cuando vivimos la experiencia cercana a la muerte, lo primero que se siente es la famosa salida de nuestro cuerpo, que además acontece antes de experimentar la muerte. Nosotros realmente no vivimos el momento de muerte, no lo experimentamos la muerte porque nuestra dimensión espiritual sale antes. Yo viví, en mi caso, en la cama del hospital, en la UCI, como mi dimensión espiritual se sentaba sobre mi cuerpo físico, en una enorme armonía y en una enorme paz. Y en ese momento se produce algo que todas las personas que han tenido experiencia cercana a la muerte lo comentan, es que tú ves tu vida, la vida que estás dejando atrás, la ves entera. La ves entera, íntegra, completa. Yo ya he vivido muchas décadas, bueno, pues yo vi mi vida íntegramente. Yo había pensado cuando había leído algo de esto que es como una película, ¿no? Que estás viendo como una película y que va, la ves instantánea. Y no es que vea un tráiler de la película de tu vida, no, la ves entera, completa, no hay nada que no veas. Claro, y la pregunta es, bueno, y en cuestión de minutos, ¿cómo puedes ver tu vida entera si son muchos años? Pues porque nuestra dimensión espiritual vive fuera del tiempo y vive en la instantaneidad. Es como si te tragaras un chip, hablando en términos modernos, y al tragarte el chip, en un flash, ¡plac!, vieras tu vida íntegra. Cada acontecimiento, cada conversación, cada suceso íntegro. Pues bien, ahí, Ana, se ve que todo encaja. Ahí yo pude ver que en mi vida no había habido nada fuera de lugar. Ahí yo pude ver que no había habido errores, que no había habido equivocaciones, que eso que yo había considerado que era que metí la pata en no sé qué, que metí... Eso son tonterías de la mente. Pude comprobar que todo encaja. Pues bien, esa es la confianza que tenemos que tener en la vida. Todo encaja. En mi vida, en tu vida, en lo que nos rodea. Todo encaja. Todo tiene su porqué.
todo tiene su para qué, todo es perfecto, todo es una proyección de mi divinidad, y como es una proyección de mi divinidad, todo es perfecto. Esos son los ojos nuevos a los que hago referencia, y esos son los ojos nuevos que aporta la metamorfosis. Y esos ojos sería el ojo de Dios, por supuesto. Por supuesto. Del Dios que somos. ¿Esto sería una forma de mirar las cosas desde el corazón? ¿Mirar con los ojos de Dios? Totalmente. ¿Y por qué es tan difícil? ¿Por qué se nos hace tan costoso? Siempre tenemos la mente ahí como una portera, dale que te pego, dale que te pego. Ya hemos entendido, se ha entendido que la parte del ego que tiene su proceso y que cuesta un poquito, ¿no? Irlo colocando cómodamente en su lugar y transformando algunas cosas. Pero parece como si el corazón fuera el gran olvidado, ¿no? Cuando en realidad ahí está la esencia nuestra y ahí está una sabiduría plena de lo que somos realmente. Y yo, a veces, hablando con personas y demás, aquello que hemos comentado, ¿no? Hay un mecanismo, porque de haberlo lo hay, entre la mente y el corazón, que tiene que gestionarse de alguna forma para que esta no nos lleve tan lejos ni tan rápido y que entremos más en lo que el corazón, e incluso que se ha demostrado que también hay un cerebro ahí, porque hay muchas neuronas, muchas más que arriba. Entonces, ¿cómo puede gestionar el corazón? ¿Cómo puede tenerlo fácil para poder desde ahí más que desde aquí? Es decir, en muchas ocasiones también se ha hablado de unir las dos cosas, ¿no? Que de hecho es cuando al unir las dos cosas nunca una manda a la otra. En todo caso se pretende o se consigue ser y estar y ya está. Porque diríamos entre comillas, el que lleva un poco los caballos sería el ser que tú eres, que está en el corazón. Pero hay una gran dificultad para llegar ahí. Es como que aquí en medio se quedara algo que impidiera y que dijera, no, tú tienes que pagar pañora aquí o tienes que pagar algo para poder entrar al corazón. Aquí no se entra tan fácil. Y intentas, pero parece como que la gente cuesta, ¿no?, llegar ahí. Y claro, en la teórica se habla mucho, se lee mucho acerca de que ver desde el corazón. Ahora mismo en esta entrevista, en este coloquio que hemos estado teniendo aquí los dos, pues un poco hemos entendido que con unas pautas que uno se plantee en su vida y tal, pues estás llegando a tu interior, a ese punto del Dios que tú eres. Pero ¿hay algo más que nos esté impidiendo? ¿Hay alguna cosa más que nos facilite? Que tú puedas decirnos que facilite el que podamos llegar a ese corazón con más comodidad, más fácil. Vamos a ello. El que tú eres, que está en el corazón. Pero hay una gran dificultad para llegar ahí. Es como que aquí en medio se quedara algo que impidiera y que dijera, no, tú tienes que pagar pañora aquí o tienes que pagar algo para poder entrar al corazón. Aquí no se entra tan fácil. Y intentas, pero parece como que la gente cuesta, ¿no?, llegar ahí. Y claro, en la teórica se habla mucho, se lee mucho acerca de que ver desde el corazón. Ahora mismo en esta entrevista, en este coloquio que hemos estado teniendo aquí los dos, pues un poco hemos entendido que con unas pautas que uno se plantee en su vida y tal, pues estás llegando a tu interior, a ese punto del Dios que tú eres. Pero ¿hay algo más que nos esté impidiendo? ¿Hay alguna cosa más que nos facilite? Que tú puedas decirnos que facilite el que podamos llegar a ese corazón con más comodidad, más fácil. Vamos a ello. Como primer punto, hay gente que me comenta, bueno, Emilio, pero este proceso que tú has vivido, que tú comentas, que compartes, esto tiene que ser muy difícil. Esto no es nada difícil. Tiene un único secreto, que es la perseverancia. No hay otro secreto. Para mí, la consciencia y vivir en consciencia es mi vida. Desde que me levanto hasta que me acuesto, es mi vida. Yo no tengo mi atención en otra cosa, no enfoco mi atención en otra cosa que vivir en consciencia, que mantenerme en la plena consciencia de mi dimensión espiritual, continuamente. No es algo que haga una vez a la semana, no es algo que haga cuando voy a un taller, no es algo que haga cuando escucho un vídeo, sino que lo hago continuamente, constantemente. Yo le doy mucha importancia al silencio,
pero no para estar siempre en silencio, porque el silencio es como si te realmozaras, para que después en la vida cotidiana puedas mantener tu quietud. A mí me gusta decir que yo me muevo, claro que me muevo, pero estoy siempre en conexión con mi quietud. Y esa quietud, el movimiento se convierte en su resplandor. Un movimiento que no es un repiqueteo del movimiento, sino que es resplandor de la quietud. Y para eso, Ana, lo único que necesita es perseverancia. No es algo que diga, lo hago de vez en cuando, no. Tiene que ser una cosa que esté en tu vida cotidiana y en tu práctica de instante en instante. Sin agobio, pero intentando que vaya ocupando cada vez partes más importantes de tu vida. A partir de ahí, la mente, el cerebro de la cabeza, como a mí me gusta decir, porque efectivamente hay un cerebro que es el cerebro del corazón. Ahora hablaremos de ello, porque además nuestro cerebro más importante por sus capacidades, lo que es por tanto nuestro primer cerebro, es el del corazón. El segundo cerebro es el de la mente. Pues bien, el cerebro de la cabeza, lo que llamamos mente, la mente hay que tenerle mucho cariño. A la mente no tenemos que etiquetarla de mala ni de que nos tiene locos, no. La mente es un ordenador. Es un ordenador de ultimísima generación. Vamos, tan de ultimísima generación que la ciencia humana no se ha acercado ni por casualidad todavía a la potencialidad del ordenador que es nuestra mente. Y claro, cuando tú tienes un ordenador, o yo tengo un ordenador, teniendo el mismo, la potencialidad que tú le sacas puede ser una, y la potencialidad que yo le saque puede ser otra. ¿Por qué? Porque el ordenador, siendo su capacidad ilimitada, la de la mente, va a depender ahora de la habilidad del que opera con él. Entonces, nuestra mente es maravillosa, es un lujo de la creación, es un regalo que nos da la creación y que pone la evolución biológica a nuestra disposición. Ahora bien, tenemos que conocer cómo funciona. Y la mente funciona de una forma muy simple, es activa-reactiva. Y no para porque su capacidad es ilimitada, pero es activa-reactiva. Eso significa que la mente yo puedo utilizarla para lo que yo quiero. Estamos manteniendo esa conversación gracias a nuestra mente. Es nuestra mente la que está articulando ahí las ideas, los conceptos, las palabras, no para que esta entrevista sea posible, para que este coloquio sea posible. Pero la mente a su vez es receptora de todo. Y cuando recibe cosas, reacciona. El ejemplo que a mí me gusta poner es que si tú ves una película de terror al acostarte, si por la noche te entra ganas de hacer pipí, cuando te levantes de la cama para hacer pipí vas a tener miedo, porque la mente va a estar reaccionando, va a estar repitiendo las imágenes que tú le has dado. Dicho coloquialmente, en este comportamiento activo-reactivo de la mente devuelve aquello con lo que tú le alimentes. Pero claro, el con qué lo alimenta es tu responsabilidad, no es responsabilidad de la mente. Lo que sería absurdo es responsabilizar a la mente de que reaccione con los alimentos que tú le estás dando. Vamos entonces al grano. Si yo me levanto y en lugar de estar en recogimiento interior durante un tiempecito, lo que hago es poner a radio un informativo que me empieza a contar lo que nos cuentan los informativos, es decir, las noticias que a ellos les interesa contar, porque no me informan de las 1000 cosas maravillosas que suceden todos los días en el mundo lleno de amor, no, me enseñan nada más que la parte de la violencia, de la ira, del dolor. Bueno, pues si yo cuando me levanto a mi mente le ofrezco ese magnífico desayuno de unas noticias cargadas de dolor, de violencia y de ofuscación, que no me extrañe después que la mente en mi día a día lo que me esté lanzando son ideas, son reacciones llenas de dolor, de violencia, de ira y de frustración. En cambio, si hago todo lo contrario, si a mi mente la alimento con paz, no sé, con música, con palabras de armonía, con silencio, por ahí hay, igual que hay radios que hablan de noticias normales, hay webs que se llaman de buenas noticias, que te cuentan la cantidad de cosas maravillosas que están sucediendo en tu misma calle y no va a salir nunca en un periódico, nunca va a salir en un telediario. Bueno, pues si tú a tu mente la vas alimentando de eso, te irás dando cuenta que tu mente lo que te va devolviendo, lo que va reaccionando es también paz, es también armonía. Entonces, la mente, por favor, no la tildemos de mala, es que no, si es que la mente es un instrumento que está a nuestra disposición y va a reaccionar con aquello que nosotros la estemos alimentando. Y yo creo que esto es algo bastante fácil de entender y que creo que cualquier persona puede comprobarlo en su día a día con mucha facilidad, ¿no? Entonces, a la mente vamos a darle su lugar, vamos a permitir que haga su juego. Y la mente, sobre todo, sirve, Ana, lo que tenemos aquí arriba es un gran sistema de comunicación.
Ahora vamos a hablar de tratar la información, de reaccionar ante las cosas del día a día. Eso está aquí. La mente es un sistema de comunicación. La mente tiene sus dos hemisferios, las membranas que lo unen, la glándula pituitaria y la glándula pineal. Y eso es un sistema de comunicación. Cuando se apaga un ordenador o cuando lo enciendes, es muy normal que el sistema Windows te diga: hay actualizaciones pendientes. Su ordenador antes de apagarse va a descargar no sé qué actualizaciones, o su ordenador se acaba de encender y descarga tales actualizaciones. Nosotros estamos permanentemente descargando actualizaciones del cosmos, de la creación, y eso lo hacemos a través de este sistema, que es un sistema de comunicación. Las personas que están sintiendo que tienen capacidad de conectar con otros planos es debido a esto, a la antena y a todo el gran sistema de comunicación que aquí tenemos. Las intuiciones, las inspiraciones vienen por este gran sistema de comunicación que aquí tenemos. Pero tenemos otro cerebro, que está aquí en el corazón. Y ese cerebro es el que deberíamos utilizar porque está hecho para eso y para eso está ahí en el corazón, en nuestra vida cotidiana. Para reaccionar ante todas las cosas que nos ocurren. Las que sean, las más insignificantes o las más importantes. ¿Qué actitud tomo yo ante la vida, ante esas cosas que van sucediendo? Que te lo diste el corazón, que no te lo diste la mente. Que sea el corazón el que te defina la vibración, la frecuencia vibracional con la que tú reaccionas ante esas mil cosas que suceden en tu vida cotidiana. Y el corazón siempre, siempre, siempre va a reaccionar en clave de amor. Su actitud siempre va a ser en clave de amor, indudablemente, porque esto es amor. Las capacidades neuronales del corazón, hoy ya la ciencia se empieza a dar cuenta, son infinitas. Y además tiene una cosa preciosa, y es que lo que mueves con el corazón contagia a tu alrededor. Dicen los científicos que en una distancia de no menos de 4 metros, mientras que lo que se mueve aquí en la cabeza son unos cuantos centímetros. Ahora mismo estamos tú aquí y yo sentados, y está aquí David con la cámara. Estamos tan cerquita, tú y yo a 1 metro, él a 1,5 metros, 2 metros. Nuestras vibraciones, nuestras neuronas, nuestro contacto de corazón nos está envolviendo a los tres. Estamos en una unidad conformada por la conexión vibracional de nuestros 3 corazones. Y esto se puede sentir cuando empiezas a centrarte en el corazón. Y esto a su vez es una práctica. Es la práctica de decir, me ha pasado esto, claro. ¿Cómo reacciono? ¿Desde aquí o desde aquí? Esto es voluntad tuya. Esto es conciencia tuya. Lo único que yo puedo compartir es que se reaccione desde aquí. Y que a partir de la vida empieza a ser otra. Es que empieza a ser otra. Pero no en la teoría, sino en la práctica. Tú lo has dicho muy bien, el corazón es un cerebro que tenemos a nuestra disposición igual que el cerebro de la cabeza, y es un cerebro que tiene la gran capacidad de que si lo utilizamos para el día a día, en las actitudes y en las reacciones ante las 1000 experiencias cotidianas, aquí siempre va a haber y la reacción siempre va a ser buena. Otra cosa que también está ahora, digamos que bombardeando mediáticamente, es, el hecho de que no estamos solos, lo sabemos desde hace mucho, y se han hecho hasta incluso programas que hablan de ello, grandes investigadores, historiadores, demás, ¿no? Están hablando de que realmente hay seres de otras realidades, seres que viven en galaxias y planetas y que en cierto estuvieron en la historia de la humanidad, incluso que ahora pueden estar. Hay personas que conectan, canalizan con algunos seres de otras realidades y comparten incluso con todas las personas y con todos nosotros, comparten información que viene de ahí y que ha sido provechosa, ha ayudado muchísimo. Entonces, un poco mi pregunta es, ¿cómo podemos unir todo eso que está sucediendo con esos seres a nuestra vida cotidiana de una manera productiva y práctica? Porque desmitificar un poco el quererlo colocar en una parte religiosa, que no es así ya en la era en que nos estamos moviendo y en el momento que nos movemos. Ya no es religión, es energía también, con unas coordenadas que permiten que tengamos unos entendimientos y que nuestra conciencia reciba empujoncitos, ¿no?, de alguna manera para nuestros procesos personales. Entonces, ¿cómo se casa todo eso con nuestras vivencias diarias? ¿Qué efectos o qué colateralmente qué efectos se están produciendo en nuestras vidas? ¿Qué opinión tienes tú de esto? Durante nuestra conversación ha aparecido muchas veces la palabra confianza. Sí. Bien, la vuelvo a sacar cuando planteas este asunto. Fíjate,
no estamos solos. No solo es que no estemos solos, que por supuesto que no estamos solos, es que es mucho más, es que estamos radicalmente acompañados, radicalmente acompañados. En primer lugar, estamos acompañados porque nuestra dimensión espiritual es multidimensional. Se habla de la tercera dimensión. La tercera dimensión, si hablamos de una fuente de donde todo emana, la tercera dimensión, para llegar a la tercera, antes tienes que pasar por la cuarta, que está más cerca de la fuente, por la quinta, que está más cerca de la fuente, por la sexta, que está más cerca de la fuente, por la séptima, que está más cerca de la fuente, y todas las dimensiones que tú quieras enumerar. O sea, la teoría de cuerdas nos dice que hay entre 11 y 56 dimensiones. Vamos a suponer que hay, yo qué sé, hablando por hablar, 37. Bueno, pues significa que si tú estás en la tercera, aquí hay 34. Bueno, pues lo que nosotros somos realmente, que está proyectado desde la fuente, para estar en la tercera, también tiene que estar forzosamente en esas 34. Es como cuando tú con una linterna proyectas luz y esa luz da en la pared allí. Si hay algo que lo interrumpe, si hay una mano que se pone por medio entre la linterna y la pared, ya la luz no da en la pared. Para que nuestra dimensión espiritual esté en tercera dimensión, significa que desde la fuente, ese rayo de luz está dando aquí porque no tiene interrupción, y eso significa que está en todas las demás dimensiones. Nosotros somos seres multidimensionales. Cuando hablamos de lo que a mí me gusta llamar nuestros hermanos de luz, en primer lugar hay que ser consciente que nuestros hermanos de luz, o una parte de ellos, somos nosotros mismos. Es que somos nosotros mismos. Es que nosotros mismos estamos viviendo en cuarta dimensión, a lo mejor en Sirio, o en las Pléyades, y en quinta en no sé dónde, y en sexta en no sé dónde. Nuestro propio ser, nosotros mismos. Muchas veces hablamos de nuestros guías. Es que los guías en muchas ocasiones somos nosotros mismos. Es que esas canalizaciones, esas conexiones, esos programas que se descargan, los estamos descargando nosotros mismos desde esos otros planos, y somos nosotros mismos. Entonces eso es muy importante que no lo olvidemos, porque el acompañamiento es absoluto. Pero eso es un acompañamiento, en lo que ahora me estoy refiriendo, de nosotros mismos con nosotros mismos, en nuestra maravillosa multidimensionalidad. Ahora, aparte de eso, aparte de nuestra multidimensionalidad, por supuesto que hay otros mundos, por supuesto que hay otras civilizaciones, por supuesto que hay hermanos que están viviendo su vida, sus experiencias vitales en otras galaxias o en otros sistemas solares de esta misma galaxia. Y lo que yo puedo compartir, porque tengo muchísima experiencia al respecto, es que son innumerables las formas de vida, innumerables, son infinitas. Y es cierto que hay formas de vida que son también de tercera dimensión. Es cierto que hay formas de vida que miran al ser humano de la misma forma que todavía el ser humano mira a los animales, de la misma forma. Nosotros como miramos a la humanidad todavía como mira a los animales, como algo que está a nuestro servicio. No tenemos problema en experimentar con ellos, en encarcelarlos, en meterle ahí cosas raras para que crezcan, para comérnoslos. ¿Tenemos algún problema con eso? No. Lo hacemos como lo más normal del mundo. Ya cada vez más seres humanos se están dando cuenta del disparate que eso supone. Pero la humanidad ha vivido en esas claves. No nos puede sorprender, por tanto, de que haya otras civilizaciones en el espacio exterior que vivan en esa clave y que a nosotros nos miren como nosotros miramos a los animales, entendiendo que estamos a su servicio, que nos pueden comer o que nos pueden aducir para sacar de nosotros cosas que ellos necesitan para su vida y para su supervivencia. No nos puede extrañar. No nos puede extrañar porque es lo que nosotros estamos haciendo con los animales. Ahora bien, además de esas formas de vida que tienen más tecnología que nosotros, pero conciencialmente también están en tercera dimensión, hay infinidad de formas de vida, de cuarta, de quinta, de sexta, y esos seres están llenos de luz, esos seres están llenos de amor, y esos seres están aquí desde siempre. No es que estén aquí desde siempre, es que la experiencia humana se debe a eso. Cuando el ser humano empiece a recordar lo que realmente somos, recordará lo que fue la generación de la Madre Tierra. La Madre Tierra se generó por esos hermanos de luz. En el sistema solar no me voy a retrotraer ni voy a alargarme excesivamente, pero hace muchísimo tiempo, hace más de 3.000 millones de años, en el sistema solar hubo una catástrofe. Una catástrofe que fue evolucional también, que conllevó la destrucción de lo que era el hábitat donde hoy se mueve la Tierra por la inmersión en nuestro sistema planetario de un gran asteroide. Ese asteroide, en su introducción en el sistema planetario, provocó una distorsión en lo que era la ubicación respecto al Sol de Marte y de Venus, y golpeó ese asteroide con un planeta llamado Tiamat, que estaba entre Marte y Júpiter. Como consecuencia de ese golpe,
Tiamat se vio desplazado a situarse entre Venus y Marte. Y al situarse entre Venus y Marte, Venus se acercó más al Sol y Marte se alejó del Sol. Eso hizo que las civilizaciones muy hermosas que había en Venus y en Marte tuvieron que abandonar esos planetas, porque se convirtieron en planetas que ya no eran habitables para esas civilizaciones. Y Tiamat se quedó en medio. Tiamat era un planeta formado por lo que se llama en astrofísica la escoria de los sistemas solares. Es decir, eran los restos que habían quedado dando vueltas en el sistema planetario, habían conformado una bola a modo de planeta. Eso era Tiamat. Era por tanto un planeta sin vida, pero que se había colocado exactamente en donde, por su situación idónea respecto al Sol, era un vergel, un potencial vergel. Y fuimos nosotros, digo nosotros porque fuimos todos, en otros planos, en otros momentos. Estamos remontándonos muy atrás en la historia, los que hicimos una labor de traer agua a la Tierra, tirando contra la Tierra asteroides, cometas, con hielo, para que fueran configurando capas de agua que poco a poco fueran generando una atmósfera, que poco a poco fueran dando lugar a lo que conocemos como agua, como lluvia y al proceso de vida. Y eso lo hicimos nosotros. Y de esa forma el planeta Tierra, la Madre Tierra, se convirtió en lo que hoy es un planeta lleno de vida. Nosotros, cualquiera de nosotros, nuestras dimensiones espirituales estuvieron ya en el origen de la Madre Tierra, pero es que hemos estado permanentemente acompañando el proceso de la Madre Tierra. Y hoy lo que hacen nuestras dimensiones espirituales encarnadas en el ser humano es acompañar la evolución de una especie muy significativa en este planeta. Lo que estás haciendo tú, Ana, lo que estoy haciendo yo como nuestro verdadero ser, es impulsar la evolución de la especie. Para eso estamos aquí encarnados, para impulsar la evolución de la especie humana en el contexto de la Madre Tierra. Y esto es maravilloso. Y por supuesto que en eso estamos absolutamente acompañados de multitud de civilizaciones y de multitud de razas. Es verdad que están aquí los hermanos de Arturo, es verdad que están aquí los hermanos de Zeta Reticuli, es verdad que están aquí los hermanos de Sirio, es verdad que están aquí los hermanos de las Pléyades. Fíjate, las Pléyades. Las Pléyades ha sido una creación nuestra, de nosotros como hermanos de luz, hace solo 100 millones de años. El planeta Tierra tiene más de 3.000 millones de años, el sistema solar tiene más de 5.000 millones de años, las Pléyades tienen solo 100 millones de años, y las Pléyades las hemos creado nosotros mismos como una puerta interdimensional para que el centro galáctico, su energía a esta zona de la galaxia llegue con más fuerza. Pues bien, todo esto lo digo para que confíen. Y eso sí, nosotros mismos en otros planos, o esos hermanos de luz, lo que podemos tener la absoluta tranquilidad es de que nunca van a interferir para romper el equilibrio. Jamás, jamás. Pero eso sí, si hay otras civilizaciones que por estar todavía en un proceso conciencial parecido al que tiene todavía la humanidad con relación a los animales, si hay otras civilizaciones que quieren intervenir aquí para romper el equilibrio, esos hermanos de luz intervienen para restablecer el equilibrio. ¿Qué es lo que hacen? No interfieren en el proceso evolutivo de la Madre Tierra, no interfieren en el proceso evolutivo de la humanidad, pero nos acompañan, y su acompañamiento se basa en el hecho de que si hay otras manos que rompen el equilibrio, sus manos entonces intervienen solo para restablecer el equilibrio. Y están aquí, están actuando en la cotidianidad de una forma esplendorosa para que el equilibrio no se rompa y para que la Madre Tierra y la humanidad puedan evolucionar como nos corresponde conciencialmente. Realmente es una exquisitez cuando percibes eso en tu vida o percibes cómo funcionan estos seres, ¿no?, que acompañan. Es una exquisitez, ¿no?, ver que realmente es luz, todo lo que emanan es una ayuda, es un primor. Yo ya casi he terminado. Me queda nada, un jueguecito de una, pero ya casi que prefiero quedarme con el gustazo de esto último que acabas de comentar tú, porque quizás dar estímulo, ¿no?, para el digamos agotamiento que puede suponer un poco este proceso que todo el mundo está llevando, ¿no? Algunas palabras de ayuda, de apoyo, de encomio que resten ya para finalizar esta conversación, Emilio, que ayuden un poquito, porque cuando nos cansamos físicamente sabemos qué hacer, un masaje, un spa, no sé, dormir más. Cuando se cansa un poco la mente, pues también una meditación, oír música. Pero cuando el alma está un poco agotada, porque el proceso es intenso, Es intenso, en todos los sentidos, muy intenso. Sí, señor. Pues, no sé, dinos, tú que has pasado también por un proceso intensísimo,
Dinos, cuando el alma se agota, lo menos importante. ¿qué podemos decirle a este alma? Lo que voy a comentar ahora no es para ayudar. Yo no quiero ayudar a nadie. Por Bueno, favor, ya lo sé que... No, salimos de esto, vale. Salimos de esto porque ya nos hemos liberado muchos, gracias a Dios. Pero... Sí, te entiendo perfectamente y sí, lo digo. Algo. Y además lo voy a hacer como muchas veces termino la charla. Sí. Que es una frase que hemos aprendido de mano de Cristo Jesús. Pero que por las razones que sea, hemos olvidado la mitad de la frase. Sí, por las razones que sea. Que es nuestro estado de conciencia. Somos chulísimos para hacer esa cosa. Sí, somos chulísimos. La frase es muy conocida. Ama al prójimo como a ti. Como a ti mismo. Lo que ocurre es que no hemos quedado en la primera parte de la frase. Sí. Ama al prójimo. Y no le hacemos caso a Cristo Jesús. Por favor, como a ti mismo. Es obvio que amar al prójimo como a ti mismo significa que si a ti mismo te amas 5, al prójimo lo amas 5. Que si a ti mismo te amas 10, al prójimo lo amas 10. Y si a ti mismo te amas 0, al prójimo, diga la mente lo que diga, lo amas 0. Tú y yo seguro, tú has conocido y yo he conocido a personas que aman mucho al prójimo, sí, pero que no se aman nada a ellos mismos. Y eso lo que significa es que eso es puro voluntarismo, ese amor al prójimo no es real, no es real. Y eso hace que durante la vida, esas personas que han estado amando al prójimo sin amarse a sí mismos, hay un momento determinado en que viene el desaliento, en el que viene el abatimiento, porque lo que nos dijo Cristo Jesús no es que amemos al prójimo, sino que te ames a ti mismo, y en la medida en que te ames a ti mismo, así amarás al prójimo. Entonces, ya que tú me decías, oye, algo último que compartamos en este diálogo, que nos amemos mucho a nosotros mismos, que nos amemos mucho, que nos conozcamos, que seamos capaces de darnos cuenta de nuestra esencia divina, de la divinidad que atesoramos, que nos endiosemos, que no es soberbia, al contrario es la mayor humildad, porque tienes que cesar de ser ese yo físico, mental y emocional para endiosarte, ¿no? Eso es la gran humildad, que nos amemos mucho, que en la medida de lo posible ese amor a uno mismo se manifiesta en que en la medida de lo posible en tu día a día haz cosas que te gustan y no hagas las cosas que no te gusten, sabiendo que sí, porque me dicen, bueno, pero aquí hay cosas que no tengo otro remedio. Vale, de acuerdo, lo acepto, lo podríamos discutir, pero en fin, sí, lo acepto. Esas cosas que no tienen otro remedio, venga, hazlo aunque no te guste, pero por favor, las que sí tienen remedio, quítala de tu vida. Y sobre todo y fundamentalmente, empieza a meter en tu vida cosas que te gusten hacer, las que sean. No busques grandes cosas metafísicas. Lo mismo es cuidar una planta, lo mismo es hacer una tortilla de patata, lo mismo es pintar, lo mismo es embobarte viendo a un pájaro, a las cigüeñas en una chimenea. Por ejemplo, ¿verdad? Lo que sea. Pero mete en tu vida las cosas que te gustan. Es lo último que yo compartiría. En la medida de lo posible, lo que no te gusta no lo hagas. Y en la medida de lo posible haz todo aquello que te gusta. Mira qué cosa más sencilla. Parece que es muy poco espiritual, pero tiene una gran carga. Tiene una gran carga espiritual, ya lo creo. Bueno, Emilio, pues muchísimas gracias de verdad por haber compartido este momentazo y esperamos que en otra ocasión pues podamos volver a encontrarnos, si es preciso. Espero que hayáis disfrutado también esta entrevista que hemos tenido y muchas gracias también a todos vosotros por estar ahí, por ser parte nuestra, por estar en vuestros procesos respectivos, por amarnos y sobre todo por amaros. Gracias por todo. Bueno, hasta otra. Buenas tardes.